Bueno, muchachos, en la clase de hoy vamos a ver algunos temas, digamos, los varios que vamos a necesitar durante los temas que vienen, que son de aplicaciones de las derivadas, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a ver lo que es la derivación implícita, que es algo que nos falta por ver, nos faltaba por ver de derivadas, las derivadas de orden superior, que también nos faltaba por ver, y vamos a empezar con algunas aplicaciones que nos van a llevar a gráfico de funciones. Y para eso vamos a ver la regla del L'Hopital y lo que son asíntotas y huecos de una función. ¿Listo? Pues escuchan varios temas, pero pues vamos solo como a tocar cada uno de ellos sin profundizar demasiado, solo vamos a ir a profundizar un poco más en asíntotas y huecos, porque eso sí lo tenemos que tener muy claro para la próxima clase. Los otros temas son ya, digámoslo, más fáciles con lo que ya hemos visto, entonces por eso no voy a ahondar mucho. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con lo que es la derivación implícita. Bueno, muchachos, entonces, antes de ver lo que es la derivación implícita, definamos lo que es una función explícita y una función implícita. Sucede que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con funciones de este tipo, donde tenemos despejada nuestra variable y sabemos que es igual a una función que depende de la variable x. ¿Listo? Entonces, cuando eso sucede, como tenemos despejado y, entonces decimos que y es nuestra variable dependiente. ¿Por qué se llama variable dependiente? Pues porque esta y depende del valor que le demos a la variable x. Y la variable x, si la podemos variar de forma independiente. Entonces a x la llamamos la variable independiente. Entonces, cada vez que nosotros tenemos despejado y en el otro lado tenemos que todo depende de x, entonces y es nuestra variable dependiente y x es nuestra variable independiente. ¿Listo? Y en ese caso decimos que la función está definida de forma explícita. Explícitamente podemos ver quién es y. En algunos otros casos, no tenemos la variable y despejado, sino que tenemos una función que depende tanto de x como de y está igualado a 0. Y a veces es difícil e incluso imposible despejar la variable y, pero nosotros sabemos que y depende de la variable x. Entonces, en ese caso, decimos que la función está definida de forma implícita. Implícitamente, nosotros sabemos que y depende de la variable x. Entonces, las derivadas que nosotros hemos manejado hasta ahorita han sido con funciones explícitas, es decir, tenemos despejada la variable y. Y como ya está despejada, entonces se nos es más fácil hallar quién es la derivada de y respecto a x. ¿Listo? Sin embargo, cuando nosotros tenemos la función implícita, también podemos derivar. No es que no se pueda derivar, pero hay que tener muy presente que la función, perdón, es una variable dependiente y depende de x. ¿Listo? En general podemos decir que y depende de x. Pueden haber algunos otros casos que estemos trabajando unas funciones en donde ya no estemos trabajando la función que dependa de x y de y, sino que pueden ser otro tipo de variables y podemos definir quién es la variable dependiente y la variable independiente. Pero sin pérdida de generalidad, nosotros podemos decir que y es nuestra variable
dependiente y x es nuestra variable independiente. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos y igual a 2x menos 5, esta función está definida de forma explícita. ¿Por qué? Porque tiene despejada la variable y. En el otro lado, observen, para nada está y, solo está x. Entonces, por eso esta función está definida de forma explícita. Está despejada la y en el otro lado solo está la variable x. Pero, por ejemplo, si yo les presento la función x cuadrado, o bueno, función no, la relación x cuadrado más y cuadrado igual a 9, en este caso no podemos decir que está de forma explícita, porque si ustedes ven, no está despejado la variable y, ni tampoco la variable x. Entonces, en este caso decimos que está de forma implícita. Alguien dirá, ay, pero al otro lado tiene que estar el 0. Pues si usted la tiene así, usted puede igualar a 0 ¿cómo? Pasando el 9 para el otro lado y le queda x cuadrado más y cuadrado igual a, menos 9 igual a 0. ¿Listo? Entonces ahí está definido de forma implícita porque no está despejada la variable y. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a derivar sabiendo que está definido una relación, una función de forma implícita? Entonces, para derivar podemos hacerlo como veníamos trabajando, teniendo en cuenta las reglas de derivación, ¿listo? Pero cada vez que me aparezca y lo vaya a derivar, tengo que dejar la derivada indicada como y'. ¿Cómo así? Pues vamos a trabajar en eso mediante ejemplos. Entonces, supongamos que tenemos la función que les acabo de dar aquí, que está definida de forma implícita, y me piden de esa función hallar la derivada de y respecto a x. Es decir, me piden hallar quién es y'. Entonces yo me preguntaría, ¿pero cómo? Sabiendo que allí no tengo despejado y para poder hallar y'. Pues no importa, vamos a derivar común y corriente, teniendo en cuenta que cada vez que me aparezca la derivada de y, la dejo indicada como y'. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a derivar x cuadrado más y cuadrado menos 9 igual a 0. ¿Listo? Entonces, empiezo haciendo la derivada de x al cuadrado. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado? Baja el 2 por x elevado a la 2 menos 1 da 1. La derivada de x cuadrado solo va a ser 2x porque el exponente 1 no es necesario escribirlo. Más la derivada de y cuadrado. ¿Quién es la derivada de y cuadrado? Hagamos de cuenta como si fuera inicialmente una x. ¿Cómo la derivaríamos? Bajamos el 2, derivamos y cuadrado restándole 1 al exponente, es decir, nos queda 2 menos 1 da 1, entonces me queda y a la 1. Y recuerden la regla de la cadena, perdón. Después tengo que multiplicar esto por y'. No puedo decir que y' es 1, porque y es la variable dependiente. Entonces, cada vez que me pidan y', la debo dejar indicada. Por ejemplo, cuando aquí derivé 2x, pues realmente la derivada era 2 por x por
X', pero la derivada de X sí es 1, porque porque X es la variable independiente, pero cuando la variable es dependiente, entonces no se escribe que su derivada es 1, sino que se escribe que la derivada es Y', se deja indicada. Menos la derivada de 9, como es una constante, da 0, igual a 0. Entonces, ¿qué me queda aquí? Acá me quedó 2x más 2y por y' igual a 0. Y después de que la tengo así, ahora sí voy a despejar y'. Entonces, para despejar y', primero este 2x que está sumando, lo paso a restar. Entonces me queda 2y por y' igual a menos 2x. Ahora, este 2y que está multiplicando lo voy a pasar a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que y' es igual a menos 2x dividido 2y. Miren que aquí se puede simplificar, se puede sacar mitad, mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que y' es igual a menos x sobre y, porque se canceló el 2, ¿verdad? Entonces esa es la derivada. Y miren que no tuve que despejar y de la otra ecuación para poder hallar y'. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro cómo es esto de la derivación implícita. Entonces supongamos que me piden hallar y' para seno de y más y igual a x más tangente de x. ¿Listo? Entonces vamos a derivar esto. Si ustedes observan, aquí no tengo cómo despejar la variable y. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda derivar. Recuerden que derivamos normal usando las reglas de derivación y eso sí, usando la regla de la cadena, y cada vez que me aparezca la derivada de y, no digo que la derivada de y es 1, sino que la derivada de y se deja indicada como y'. La derivada de x sí es 1, pero la derivada de y se deja indicada como y'. Listo, entonces vamos a empezar a derivar. Entonces, ¿qué me queda? La derivada de seno de y. La derivada de seno de y es la derivada coseno de y por la derivada interna, es decir, por y', ¿no? Por regla de la cadena. Más derivo y. ¿Cuál es la derivada de y? No es 1, sino y'. Siempre que me aparezca la derivada de y, la dejo indicada. Igual la derivada de x. La derivada de x si es 1, porque x es la variable independiente, más la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante cuadrado de x por x'. ¿Pero quién es x'? ¿Quién es la derivada de x? 1, porque x es la variable independiente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda coseno de y por y' más y' igual a 1 más secante cuadrado de x por 1, me queda secante cuadrado de x. Ahora, si notan en este lado izquierdo hay un factor común. ¿Quién es el factor común? Y', ¿verdad? Entonces vamos a factorizar y'. Entonces me queda y' por... Entonces, coseno de y por y' dividido y', solo me queda coseno de y, más y' dividido y' me da 1. Igual a 1 más secante cuadrado de x. ¿Listo? Y ahora, este coseno de y más 1 está multiplicando, puede pasar
a dividir. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que y' es igual a 1 más secante cuadrado de x sobre coseno de y más 1. Y eso va a ser y'. ¿Listo? Entonces, miren que solo basta con que cada vez que me aparezca la derivada de y, la dejo indicada como y', pero seguimos derivando como veníamos trabajando. ¿Listo? Digamos que tenemos x al cubo, y al cuadrado, igual a seno de x por seno de y. ¿Listo? Y queremos hallar y'. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, vamos a derivar, pero cada vez que me aparezca la derivada de y, la dejo indicada. Ahora, cuando voy a derivar aquí, tengo que prestar atención. ¿Qué operación aquí? Hay una multiplicación. Entonces, tengo que usar la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Derivada del primero. ¿Quién es la derivada de x a la 3? La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 por x'. ¿Quién es x'? 1. La derivada de x es 1. 3x a la 2 por el segundo sin derivar, es decir, por y al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, más el primero sin derivar, es decir, más x a la 3 por la derivada del segundo, es decir, por la derivada de y cuadrado. ¿Quién es la derivada de y cuadrado? 2 por y por la derivada de y. La derivada de y no es 1, es y'. ¿Listo? Igual. En el otro lado también tenemos un producto, entonces tenemos que usar nuevamente la regla del producto. Derivada del primero, es decir, derivada de seno de x. ¿Quién es la derivada de seno de x? Coseno de x por x'. ¿Quién es x'? ¿Quién es la derivada de x? 1. Entonces, derivada de seno de x es coseno de x por el segundo sin derivar, es decir, por seno de y, más el primero sin derivar, es decir, seno de x, por la derivada del segundo. La derivada de seno de y es coseno de y por y'. ¿Listo? Entonces, dejo la y' indicada. Y ahora busco todo lo que tenga y', lo paso para un solo lado y lo demás lo paso al otro lado. Entonces voy a dejar todo lo que tiene y' en el lado izquierdo. Entonces, este que tiene y', todo este término lo voy a dejar ahí. Entonces me queda x, bueno, voy a escribir el 2 al inicio. Entonces me queda 2x a la 3y por y' es igual a coseno de x, seno de y, más seno de x, coseno de y por y'. Y ese 3x cuadrado por y cuadrado que tenía en el lado izquierdo sumando, lo paso a restar. Entonces me queda menos 3x cuadrado por y cuadrado. Ahora, como estoy pasando todo lo que tiene y' al lado izquierdo, este término que está en el lado derecho sumando, lo voy a pasar al lado izquierdo a restar. Y me queda 2x a la 3, y por y', menos seno de x, coseno de y por y', igual a coseno de x,
seno de y menos 3x cuadrado y cuadrado. Ahora, en el lado izquierdo tengo como factor común y'. Entonces voy a factorizar ese y' y me queda y' por 2x a la 3y menos seno de x coseno de y igual a coseno de x seno de y menos 3x a la 2 y a la 2. Y todo esto que está multiplicando a y', lo voy a pasar al otro lado a dividir. Y me queda que y' es igual a coseno de x por el seno de y menos 3x cuadrado por y cuadrado sobre 2x a la 3 y menos seno de x coseno de y. Listo. Y esa sería y'. ¿Listo? Y ya está. Entonces así se deriva de forma implícita. Bueno, ese era el primer tema que les quería mostrar. Miren que pues no es nada, digamos que conlleve a cálculos adicionales a lo que ya estábamos viendo, solo tener en cuenta que siempre se escribe y' indicada. Bueno, el otro tema, ya vimos derivación implícita. Vamos a ver ahorita derivadas de orden superior, que también no nos tardamos mucho en eso. Entonces, derivadas de orden superior. Para la próxima clase, para la próxima semana, no hay tarea. No voy a dejar tarea, pero estos temas los deben estudiar porque vamos a necesitar de esto para la próxima clase. Entonces, mejor dicho, si hay tarea, que estudien estos temas bien porque en la próxima clase los vamos a necesitar. Pero hacer video no tienen que hacer. Entonces, derivadas de orden superior. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué son las derivadas de orden superior? Las derivadas de orden superior son las derivadas que se obtienen a partir de la primera derivada. Es decir, cuando usted tiene y igual a f de x, usted deriva y', le da f' de x. Pero ese f' de x es otra función. Vuelve y le da otra función. Entonces a esa función puede volverla a derivar. Entonces cuando usted vuelve y deriva, si usted saca la derivada de una derivada, está derivando dos veces. Entonces esa se va a llamar la segunda derivada de y y se va a denotar como y'. Y va a ser f' de x. Eso vuelve y le da una función, entonces usted puede volver a derivar y puede obtener la tercera derivada, que va a ser f3'. Y así usted puede seguir derivando, pero a partir de la tercera derivada ya no se denota con comillita, sino que se va a denotar como la derivada que es entre un paréntesis. Por ejemplo, como yo voy a sacar la cuarta derivada, entonces yo escribo y elevado a la paréntesis 4. ¿Por qué es importante el paréntesis? Porque si usted escribe y a la 4 se va a entender que la función la está elevando a la 4, que es muy distinto. En cambio, y con paréntesis 4 está diciendo que es la cuarta derivada. Eso es muy distinto. Y así usted puede seguir derivando las veces que requiera o que desee. ¿Listo? Pero entonces ya las derivadas las va a denotar entre paréntesis. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo que y es igual a Euler a la x, entonces me pueden pedir hallar quién es y
a la n, es decir, la derivada enésima. ¿Cómo así que la derivada enésima? Que si a mí se me ocurriera pedirles la derivada 100, que usted me dé quién es la derivada 100 de Euler a la x. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, ¿quién va a ser la primera derivada? La primera derivada de Euler a la x es Euler a la x, ¿no? La derivada de Euler a la x es Euler a la x. Entonces, cuando yo voy a hallar la segunda derivada, lo que hago es derivar lo que me había dado en la primera derivada. Entonces, como en la primera derivada me dio Euler a la x, yo derivo Euler a la x y vuelve y me da Euler a la x. Entonces, con esto puedo obtener la tercera derivada. ¿Quién es la tercera derivada? Es derivar la segunda derivada, es decir, derivar Euler a la x. Entonces, ¿quién es la derivada? Es Euler a la x. Entonces, ahora, ¿quién será la cuarta derivada? Miren que entre paréntesis se denota. Entonces, es la derivada de la tercera derivada. ¿Quién va a ser la derivada de la tercera derivada? Vuelve y da Euler a la x. Y así se puede continuar. Pero miren que siempre está dando, en este caso, Euler a la x. Por lo tanto, yo puedo decir que la derivada enésima es el mismo Euler a la x. ¿Listo? Entonces, derivada 100 es Euler a la x. La derivada 1200, Euler a la x. ¿Listo? Entonces hemos podido sacar una formulita para la derivada enésima de la función Euler a la x. No con todas las funciones se puede, ¿no? Hay algunas que no se les puede sacar la formulita para su derivada enésima, pero pues en este caso afortunadamente se pudo, entonces por eso di una formulita. Bueno, entonces otro ejemplo. Digamos que me piden hallar y3' para y igual al logaritmo natural de x. ¿Listo? Entonces, hallar y3' para el logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo hallando la primera derivada. ¿Quién es la primera derivada del logaritmo natural de x? Es 1 sobre x por x', pero x' es 1. Entonces, ahora, ¿quién es la segunda derivada? Pues la segunda derivada va a ser derivar 1 sobre x. Si quieren lo hacen como el cociente, pero yo voy a hacerlo aquí de una forma más resumida. Lo que pasa es que 1 sobre x por propiedades de potenciación se puede escribir como esa x está elevado a la 1. Voy a subir la x a multiplicar por el 1, entonces me queda 1 por x con exponente cambiado de signo, es decir, x a la menos 1. Es decir que y' es igual 1 por x a la menos 1 es x a la menos 1. Entonces, 1 sobre x es lo mismo que x a la menos 1. Eso es por propiedades de potenciación. Y ahí me queda más fácil derivarlo. Cuando ustedes tienen un número arriba sin nada de x y abajo tienen la x elevada a cualquier potencia, les recomiendo hacer esto para que les salga más fácil la derivada. O si no, pueden aplicar la regla del cociente, pero va a ser un proceso más largo. Listo, entonces, ¿quién es la segunda derivada? Pues es la derivada de x a la menos 1. ¿Quién es la derivada de x a la menos 1? Entonces, ese menos 1 baja, escribo la x y le resto 1 al exponente. Entonces, si le resto 1 al exponente, me queda menos 1. Menos 1 me da menos 2. Es decir, que la segunda derivada me queda menos x a la menos 2. Entonces, con esto vamos a hallar la tercera derivada. Entonces, vamos a hallar la tercera derivada. ¿Cómo hacemos? Derivamos esto que me acaba de dar. ¿Quién va a ser la tercera derivada? Entonces, el menos lo dejo.
bajo el menos 2 a multiplicar, entonces paréntesis menos 2. Escribo la x y le resto 1 al exponente. Menos 1, perdón, menos 2 menos 1 me da menos 3. Por lo tanto, la tercera derivada es menos por menos más 2x a la menos 3. Y esto era lo que me pedían, hallar la tercera derivada. ¿Listo? Entonces, esos son derivadas de orden superior. Es derivar lo que ya se tenía. ¿Listo? Entonces, si derivo una vez, esa es la primera derivada. Si vuelvo y derivo, es la segunda derivada. Si vuelvo y derivo, tercera derivada. Y así sucesivamente. Puedo hallar unas derivadas de orden superior. Listo, muchachos. Este era otro tema que quería tocarles que no habíamos visto. Vamos entonces a empezar con aplicaciones de la derivada y dentro de esas aplicaciones encontramos lo que es la regla del L'Hopital. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es la regla del L'Hopital. Bueno, entonces la regla del L'Hopital es una regla que se usa con las derivadas y que es muy útil para resolver límites. Esos límites que veíamos al inicio, que tenían unas indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, nos es más fácil resolverlos usando la regla del L'Hopital. Entonces, ¿qué es la regla del L'Hopital? Es una regla usada para romper indeterminaciones cero sobre cero o infinito sobre infinito en límites. Ojo, si no tiene indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, no se puede aplicar L'Hopital. Solo se puede aplicar L'Hopital cuando son indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por favor, ténganlo muy en cuenta que solo se puede en estos casos. Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos visto límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Vimos cómo resolver este límite al inicio del semestre. Si ustedes ven, si reemplazan el x por el 2, les da 2 al cuadrado es 4, menos 4 sobre 2 menos 2. 4 menos 4 es 0 y 2 menos 2 es 0. Esto es indeterminado. Pero cuando da la indeterminación 0 sobre 0, se puede aplicar L'Hopital. Entonces, ¿en qué consiste la regla de L'Hopital? La regla de L'Hopital consiste en, se los voy a anunciar por aquí para que la tengan presente. Cuando se tiene indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito en el límite cuando x tienda, vamos a decir a x sub 0, pero puede ser también a infinito, de f de x sobre g de x, el límite se puede calcular como
límite cuando x tiende a x sub 0 de f' de x sobre g' de x. Es decir, cada vez que a usted se le presente la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, puede calcular el límite derivando la función arriba y derivando la función de abajo. Ojo, no es aplicando la regla del cociente, es derivándolo de arriba y derivándolo de abajo. Entonces retomemos nuestro ejemplo. Tenemos que límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es igual a 0 sobre 0, que es indeterminado. ¿Listo? Entonces, una forma que veíamos en el inicio del semestre para romper esa indeterminación es factorizar. ¿Listo? Pero ahora podemos aplicar también la regla del L'Hopital. ¿Cómo es la regla del L'Hopital? Si ya nos dio la indeterminación 0 sobre 0, entonces L'Hopital nos dice que este límite se puede calcular como límite cuando x tiende a 2 de, derivamos la función de arriba. ¿Quién es la derivada de la función de arriba? La derivada de la función de arriba es, la derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de 4 es 0. Entonces solo nos queda 2x. Sobre, y derivamos la función de abajo. No es aplicar la regla del cociente para derivar, sino aplicar la derivada arriba y la derivada abajo. Esa es la regla del L'Hopital. Ahora, ¿quién es la derivada de x? La derivada de x es 1 menos la derivada de 2, pero la derivada de 2 es 0. Entonces, miramos si ya se me rompió la indeterminación. Entonces, ¿cómo miro si ya se me rompió la indeterminación? Pues reemplazo la x por 2 y me queda 2 por 2 sobre 1. Ya no escribo límite porque ya estoy reemplazando. 2 por 2 es 4 sobre 1, que sigue siendo 4. Entonces el límite vale 4. ¿Listo? Entonces, miren que esta forma de calcular límites cuando da indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pues nos hace que agilicemos mucho nuestros cálculos. Entonces, por eso es tan importante esta regla del L'Hopital. ¿Listo? Entonces, tomemos un segundo ejemplo. Digamos que nos piden calcular el límite cuando x tiende a infinito de 5x cuadrado menos 3x más 4 sobre x cuadrado menos 6x más 10. Entonces, si reemplazamos la x por infinito, nos va a dar la indeterminación infinito sobre infinito. Cuando da la indeterminación infinito sobre infinito, podemos usar L'Hopital. Entonces, ¿cómo usamos L'Hopital? Entonces, dice L'Hopital que cuando usted quiere calcular un límite que le da infinito sobre infinito, entonces puede derivar arriba y derivar abajo y el límite va a ser lo mismo, ¿no? Entonces nos queda límite cuando x tiende a infinito de, derivemos arriba. ¿Quién es la derivada de arriba? 5 por la derivada de x cuadrado es 2x y 5 por 2 da 10. ¿Listo? Entonces 10x menos la derivada de 3x. 3 más la derivada de 4 es 0, entonces no escribo ese 0, sobre la derivada de x al cuadrado es 2x menos la derivada de 6x, 6, y la derivada de 10 es 0. Si vuelvo y reemplazo aquí el infinito, vuelve y me da infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
Eso quiere decir que tengo que volver a aplicar L'Hopital. Entonces, yo puedo aplicar L'Hopital siempre que me dé la indeterminación 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Si me sigue dando la misma indeterminación, puedo volver a aplicar L'Hopital hasta que ya se me rompa la indeterminación. Listo, entonces me queda que esto es igual. Como me dio infinito sobre infinito, vuelvo y aplico L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 10x es 10 sobre la derivada de 2x, que es 2. La derivada de 3 y la derivada de 6 no la tuve en cuenta porque son 0. Miren que aquí ya me dio 10 sobre 2, que 10 sobre 2 es 5. Por lo tanto, ese límite valdría 5. Y nos queda calculado el límite sin necesidad de hacer el proceso que hacíamos en el primer semestre, en el primer corte, que era factorizar la x con la mayor potencia, ¿no? Entonces aquí no es necesario aplicar eso, simplemente aplicamos la regla del L'Hopital y eso nos va a simplificar mucho nuestros cálculos. Verán que esta regla es tan importante que la vamos a estar necesitando bastante ahorita que vamos a ver lo de asíntotas y todo lo demás, pues lo vamos a estar necesitando constantemente. ¿Listo? Entonces tengámosla muy presente. Bueno. Eso era lo de regla del L'Hopital. El último tema que vamos a trabajar en esta clase son las asíntotas y huecos para poder hacer gráfico de funciones, que la próxima clase vamos a estar necesitando también. Todo lo que estamos viendo hoy lo vamos a necesitar en la próxima clase seguramente. Bueno. Lo de derivación implícita depende de los ejemplos que resolvamos en la próxima clase, pero regla del L'Hopital y lo demás, sí. Listo, chicos, entonces vamos a ver asíntotas y huecos. Bueno, muchachos, esto tiene una definición un poco más formal de asíntotas y huecos. Hay definiciones muy formales, pero yo se los voy a explicar de forma gráfica para que me logren comprender técnicamente en la práctica qué son las asíntotas y qué son los huecos. Bueno, entonces, muchachos, las asíntotas y huecos nos permiten ver el comportamiento de algunas funciones. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de asíntotas. De hecho, hay tres tipos de asíntotas que podemos encontrar. ¿Listo? Entonces, voy a hacer aquí 4 gráficos para explicarles cuáles son las asíntotas que se nos pueden presentar y explicarles también qué es un hueco. Entonces, todo esto va encaminado a que podamos hacer el gráfico de funciones, ¿no? En la próxima clase vamos a estar trabajando en el gráfico de funciones y tenemos que tener esto muy presente. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, ¿qué es una asíntota? En general, cualquiera de los 3 casos, una asíntota es básicamente una recta a la que, si yo estoy haciendo la gráfica de la función, es una recta a la que la función se va a acercar mucho, pero que no la va a tocar. ¿Listo? Por alguno de sus lados se acerca mucho, pero no la toca. Pueden existir varios tipos de asíntotas. De hecho, como les decía, existen 3 tipos de asíntotas. Entonces, la primera asíntota que vamos a ver es la asíntota vertical. Las asíntotas no hacen parte de las funciones. Esas rectas no es que hagan parte de las funciones, sino que tenemos que considerarlas porque la función se va a acercar mucho a ellas.
¿Listo? Entonces, ¿qué es una asíntota vertical? Pues es una recta, como su nombre lo indica, es una recta vertical. Entonces, esta recta vertical es una recta, digámoslo así, imaginaria, no está dentro de la función, pero la tengo que considerar porque ¿qué va a pasar? Cuando usted grafica la función, usted la está graficando, digamos que la gráfica verde que le voy a hacer es la función, entonces la función va por aquí, pero cuando se acerca a esa recta, se acerca todo lo que usted quiera, pero no la toca. ¿Listo? Entonces, la gráfica de la función continúa, por ejemplo, en este dibujo que les hice, continúa bajando, pero nunca toca la recta. Y por la parte derecha podría ser que la función también se acerque mucho, pero no la toque. ¿Listo? Entonces eso es lo que llamamos una asíntota vertical. Es una recta a la que la función se va a acercar mucho sin tocarla, una recta vertical. Otro tipo de asíntotas son las asíntotas horizontales. Entonces, al igual que las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales son rectas, pero en este caso va a ser una recta horizontal. Entonces, cuando usted está haciendo el gráfico de la función, es posible que por ambos lados, pero generalmente por uno de sus lados, la función se acerca mucho, pero nunca toca esa recta. ¿Listo? Entonces se acerca mucho, pero no la toca. Por el otro lado, sí es posible que suba y que baje y que la atraviese incluso, pero por uno de sus lados no la toca. ¿Listo? Y también existe otro tipo de asíntota, que es una asíntota oblicua. Entonces, es una recta como diagonal a la que la función también es posible que en algún momento la atraviese, pero por uno de sus lados se acerca mucho y no la toca más. ¿Listo? Pero se sigue acercando. Bueno. Las asíntotas verticales sí nunca las puede tocar. Las asíntotas horizontales y oblicuas sí las puede tocar, pero por uno de sus lados nunca las toca, ¿no? Entonces esto es asíntota oblicua. Y también una función puede presentar algo que llamamos hueco. ¿Qué es un hueco de una función? Cuando usted está graficando una función, la función puede estar haciendo una curva cualesquiera, pero en determinado valor, llamémoslo aquí x sub 0, por aquí va a haber un y sub 0, la función da un brinquito como si fuera un hueco y continúa. ¿Listo? Eso sería un hueco de la función. En la práctica, esos son las asíntotas y los huecos. Es imposible que una función tenga al mismo tiempo los tres tipos de asíntotas. Como máximo va a tener dos. ¿Listo? Pero esos son los tipos de asíntotas que vamos a trabajar. Asíntotas vertical, horizontal y oblicua. Y también es posible que una función presente huecos. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a ver cómo obtener cada una de esas asíntotas y cómo identificar un hueco. Entonces, vamos a empezar con las asíntotas verticales. Entonces, las asíntotas verticales son rectas verticales, es decir, x igual a x sub 0, tal que límite cuando x tienda a x sub 0 de la función
f de x da infinito. ¿Listo? Y x sub 0 no pertenece al dominio de la función. ¿Listo? Esta teoría es clave para poder hacer las asíntotas. ¿Listo? Entonces se las estoy dando, pero a continuación vamos a ver ejemplos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo identificar las asíntotas horizontales? De ahora en adelante, para no complicarnos, las asíntotas verticales las denotamos como AB y las horizontales como AH. Entonces, las asíntotas horizontales son rectas y igual a y sub 0, tal que límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual a y sub 0. Entonces, ese y sub 0 que le dio es la asíntota horizontal. Bueno, y las asíntotas oblicuas son rectas y igual la ecuación de una recta, ¿quién es? Es mx más b, ¿no? Tal que m es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Y b es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m por x. ¿Listo? Eso así se van a hallar las asíntotas. Bueno, y ahora los huecos. Miren que el hueco pues no es una asíntota, es un punto, pero un punto en el que la función salta. ¿Listo? Entonces, un punto, entonces los huecos es un punto. Los puntos tienen coordenadas x sub 0, y sub 0, tal que x sub 0 no pertenece al dominio de la función, pero el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función sea igual a y sub 0. Esos son los huecos. Un punto x sub 0 que no pertenece al dominio de la función, pero que cuando se calcula el límite da y sub 0. Listo, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a realizar un ejemplo. ¿Listo? Téngase en cuenta que es posible que la función toque en algún momento las rectas, las asíntotas horizontales o las oblicuas, pero nunca las verticales. Escribámoslo por aquí para que lo tengan en cuenta. Es posible, muy pocos casos se da, pero es posible que la función intersecte la asíntota horizontal o la asíntota oblicua. Entonces, cuando eso sucede, uno tiene que hallar dónde intersecta las asíntotas. Entonces, para hallar el punto de intersección de
y igual a f de x, que es la función, con la asíntota horizontal, que recuerden que la asíntota horizontal es y igual a y sub 0, se iguala f de x igual a y sub 0. ¿Listo? Entonces, se resuelve esa ecuación y el valor de x que le dé, en ese valor de x es donde la función va a cruzar la asíntota horizontal. ¿Listo? Y para hallar un paréntesis acá, el punto de intersección de esto lo tienen que dar con coordenadas x, y. ¿Listo? Cada vez que ustedes hallen un punto en el plano cartesiano, tienen que dar las coordenadas x, y. Entonces, en la anterior, esta ecuación tienen que hallarle la solución. Y si le da un valor de x, llamémosla x sub 0, entonces el punto de intersección va a tener coordenadas x sub 0, y sub 0. Y sub 0 es el que tienen acá. Pero el x sub 0 es la solución de esa ecuación. ¿Listo? La solución. ¿Listo? Ahora, para hallar el punto de intersección de y igual a f de x con la asíntota oblicua, y igual a mx más b, se iguala f de x igual a mx más b. Entonces, nuevamente, esto le da una solución x sub 0, si es que tiene solución, si es que se intersecta. Solución x sub 0. ¿Listo? Para hallar la coordenada en y del punto, lo que hacen es reemplazar el x sub 0 en y igual, y sub 0 va a ser igual a m por x sub 0 más b. Y el punto de intersección va a ser x sub 0, y sub 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener esto en cuenta por si de pronto se nos llega a dar el caso. ¿Listo? Aunque como les menciono, pues no es muy común, pero pues se puede dar, entonces tengámoslo presente. Bueno, muchachos, entonces les decía que les iba a solucionar un ejemplo de graficar una función, graficar la función y igual x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16 a partir de sus asíntotas y huecos. Listo, muchachos, entonces vamos a hacer el gráfico de esta función. Entonces, lo que hacemos para graficar esta función es hallar sus asíntotas y sus huecos. ¿Cómo vamos a hacer? Entonces, vamos a empezar con la teoría que vimos hace un momento, hallando las asíntotas verticales. Entonces, primero que todo,
si usted va a hallar asíntotas verticales, tiene que identificar el dominio de la función para poder ver dónde posiblemente hayan asíntotas verticales. Entonces, vamos a hallar el dominio de la función. Entonces, tenemos la función y igual a x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Entonces, dominio de la función. Recuerden que esto lo vimos al inicio del semestre. Esto es una función racional. Y cuando nosotros tenemos una función racional, entonces lo que hacemos es tomar el denominador y ver dónde el denominador es igual a 0. Entonces voy a tomar x cuadrado menos 16 y lo voy a igualar a 0. Voy a resolver esta ecuación. Vean que allí hay una diferencia de cuadrados. Voy a factorizar la diferencia de cuadrados. Entonces me queda raíz de x cuadrado es x. En uno va a ir la suma, en otro la resta. Y la raíz de 16 es 4. Eso quiere decir que nos queda que x más 4 es igual a 0 o que x menos 4 es igual a 0. De cada una de estas debemos despejar x. De la primera, el 4 está sumando, lo escribo en el otro lado restando. De la segunda, el 4 está restando, lo escribo en el otro lado sumando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el valor de menos 4 y en el valor de 4, el denominador se hace 0. Por lo tanto, ¿quién es el dominio de la función? Recuerden que vimos en las primeras clases del semestre. Son los reales menos donde el denominador se hace 0. Es decir, menos el menos 4 y el 4. Donde el denominador se hace 0, posiblemente en esos valores hayan asíntotas verticales o hayan huecos. ¿Listo? Entonces, con esos dos valores que me dieron, tengo que identificar si allí hay asíntotas verticales o hay huecos. Entonces, en otras palabras, siempre que le pidan hallar las asíntotas verticales o los huecos, tiene que mirar los valores donde se le hace 0 el denominador. ¿Listo? Aquí se me hizo 0 el denominador en 4 y en menos 4. En esos valores tengo que ver si hay asíntotas verticales o hay huecos. Entonces, para saber si hay asíntotas verticales o huecos, tengo que hallar el límite. Entonces empiezo con x igual a menos 4. Miren que la parte de arriba dice que para hallar las asíntotas verticales, lo que se tiene que hacer es hallar el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Si me da infinito, es una asíntota vertical. Si no me da infinito, sino que me da un número, va a ser un hueco. ¿Listo? Entonces, ese límite voy a hallarlo. Entonces empiezo. Límite cuando x tiende a menos 4 de la función. ¿Quién es la función? X cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Reemplacemos el menos 4 a ver qué me da. Me da menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 8 sobre menos 4 al cuadrado menos 16. A ver, verifiquemos qué me da. Menos 4 al cuadrado es 16. Más por menos es menos. 4 por 2, 8. Menos 8. Sobre menos 4 al cuadrado es 16, menos 16. Si ustedes observan, me está dando 0 sobre 0, que ya sabemos que es indeterminado. Pero esa indeterminación se puede romper con L'Hopital o como vimos en el primer corte, factorizando, como quieran. Pero yo aquí voy a usar L'Hopital porque es más rápido. Entonces, el límite cuando x tiende a menos 4 de x cuadrado
más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16 es igual a límite cuando x tiende a menos 4 de derivo la función de arriba. ¿Quién es la derivada de x cuadrado más 2x menos 8? La derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 2x es 2 y la derivada de 8 es 0, por eso no lo escribo. Sobre la derivada del de abajo, ¿quién es la derivada de x al cuadrado? 2x. La derivada de 16 es 0, por eso no la escribo. Voy a reemplazar a ver si ya me da. Entonces me queda 2 por menos 4 más 2 sobre 2 por menos 4. Listo, entonces 2 por menos 4 me da menos 8 más 2. Más por menos da menos, 2 por 4, 8. Sobre más por menos es menos y 2 por 4, 8. Entonces me da menos 8 más 2, me da menos 6 sobre menos 8. Menos por menos da más. Y mitad de 6 da 3 y mitad de 8, 4. Entonces el resultado es 3 cuartos. ¿Qué dice la teoría? Que si el límite da infinito, hay una asíntota vertical en x igual a menos 4. Pero si el límite da un número, entonces lo que hay es un hueco. Conclusión, en x igual a menos 4 no hay asíntota vertical. Lo que hay es un hueco. Entonces vamos a decir, hay un hueco ¿en dónde está el hueco? ¿Cuánto vale x? X vale lo de aquí. X da menos 4. ¿Cuánto vale y? Y es lo que me dio el límite, es decir, 3 cuartos. Entonces, esta función tiene un hueco en menos 4,3 cuartos. Bueno, entonces ahora ya he mirado qué hay en menos 4. Ahora tengo que mirar qué pasa con el 4. Entonces voy a mirar qué pasa con 4. Con x igual a 4. Entonces tengo que hacer el mismo proceso. Tengo que hallar el límite, pero ahora cuando x tiende a ese valor, 4, de la función. ¿Quién es la función? X cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Entonces reemplacemos el 4, me queda 4 al cuadrado más 2 por 4 menos 8 sobre 4 al cuadrado menos 16. Entonces 4 al cuadrado da 16 más 2 por 4, 8 menos 8 sobre 4 al cuadrado 16 menos 16. Si ustedes se fijan, esto está dando 16 sobre 0. ¿Qué límites esto da? Un número sobre 0 infinito. Entonces el límite es infinito. Como da infinito, puedo decir que hay una asíntota vertical en x igual a 4, porque el límite me dio infinito. Entonces, en x igual a 4 hay una asíntota vertical. ¿Listo? Bueno, chicos, pero cuando da una asíntota vertical, se tienen que calcular los límites laterales. ¿Listo? Para saber si da más infinito o menos infinito. Entonces, tengo que hacer límite cuando x tiende a 4 por la izquierda de la función x cuadrado más 2x
menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Yo ya sé que esto es infinito, pero necesito ver si me da más infinito o menos infinito. Por eso estoy tomando por la izquierda de 4. Entonces, por la izquierda de 4 tomo un número más pequeño que 4. Entonces, voy a tomar, por ejemplo, el número 3.9. ¿Listo? Entonces, calculamos en la, valga la redundancia, en la calculadora, ¿cuánto da x al cuadrado más 2x menos 8? Si da positivo o si da negativo. ¿Listo? Entonces, 3.9 lo calculamos la parte de arriba si me da positivo o me da negativo. ¿Listo? Ustedes pueden corroborar en sus calculadoras que arriba me va a dar, si tomo x como 3.9, me va a dar positivo. Y en su calculadora, en la parte de abajo, 3.9 al cuadrado menos 16. Verán que eso les da un valor negativo. ¿Listo? Deben corroborar esto. ¿Listo? Ahora, como arriba da positivo y abajo da negativo, más por menos da menos, eso quiere decir que es menos infinito. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tienda a 4 por la derecha de x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Ya sabemos que es infinito, pero esta vez vamos a tomar un número a la derecha del 4, por ejemplo, el 4.1, y vamos a calcular la parte de arriba. 4.1 al cuadrado más 2 por 4.1 menos 8. Se darán cuenta que eso les da positivo. En la parte de abajo, 4.1 al cuadrado da más grande que 16, menos 16 se dan cuenta que también les da positivo. Y más sobre más da más, por lo tanto, esto es más infinito. Entonces ya sabemos que por la izquierda da menos infinito y por la derecha da más infinito. Bueno, entonces, cuando ya tenemos esto, ya tenemos quién es la asíntota vertical, quién es el hueco. Ahora vamos a proceder a hallar la asíntota horizontal. Entonces, vamos a la teoría. Dice, ¿cómo se hallan las asíntotas horizontales? Se tiene que calcular el límite cuando x tiende a infinito de la función para saber si hay asíntotas horizontales. Si da un valor, quiere decir que sí hay asíntota horizontal. Entonces vamos a calcular asíntota horizontal. Entonces, para eso hacemos límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Quién es la función? X cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Nuevamente, si calculo eso, me doy cuenta que me da infinito sobre infinito, que es indeterminado. Pero esta indeterminación se puede romper fácilmente con la regla del L'Hopital. Lo que hago es derivar la función de arriba y derivar la función de abajo. Y lo que me dé va a ser equivalente a calcular el límite que me están pidiendo. Entonces tengo x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16 es igual al límite cuando x tiende a infinito de derivo arriba. ¿Quién es la derivada del de arriba? 2x más la derivada de 2x es 2 sobre 2x.
Si calculo el límite, vuelve y me da infinito sobre infinito. Entonces vuelvo y aplico L'Hopital porque me dio infinito sobre infinito. Entonces eso solo se puede hacer cuando da infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Recuerden que si no da eso, no vayan a aplicar L'Hopital, no se puede. ¿Listo? Pero aquí sí puedo porque me siguió dando infinito sobre infinito. Entonces voy a derivar y me queda límite cuando x tiende a infinito de la derivada de 2x es 2. La derivada de 2 es 0, por eso ya no escribo ese 0, sobre la derivada de abajo de la derivada de 2x es 2. Y 2 sobre 2 da 1. Eso quiere decir que si hay asíntota horizontal. ¿En dónde está la asíntota horizontal? La asíntota horizontal está en y igual al valor que le dio aquí. No me vayan a decir la asíntota está en 1. No, la asíntota horizontal está en y igual a 1. Allí está la asíntota horizontal. Yo ya les dije que si hay dos asíntotas, no pueden haber tres. Si dos tipos de asíntotas, no pueden haber tres tipos de asíntotas. Si ya tiene asíntota vertical y tiene asíntota horizontal, esto no va a tener asíntota oblicua. Sin embargo, vamos a ver que no tiene asíntota oblicua o que de hecho tiene que dar la misma horizontal. ¿Listo? Entonces, vamos a verificar si hay asíntota oblicua. Entonces, vamos a la teoría. ¿Qué dice la teoría? ¿Cómo se calcula la asíntota oblicua? Dice que la asíntota oblicua se tiene que calcular, bueno, va a ser una recta de la forma y igual a mx más b. Y para calcular m se hace el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido x. Entonces vamos a empezar haciendo eso. Entonces, límite m va a ser igual a límite cuando x tiende a infinito de la función. ¿Quién es nuestra función? X cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16 y esto todo sobre x. Esa es la fórmula. Siempre se divide la función entre x para hallar m. ¿Listo? Bueno, esta x está sobre 1. Voy a aplicar la ley de orejas. Este por este y este por este. Entonces, ¿qué me queda? Me queda límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2x menos 8 por 1 sigue siendo lo mismo. Ahora, cuando multiplico x por x cuadrado menos 16 me da x por x cuadrado, x al cubo, menos x por 16 me da 16x. Y vamos a calcular ese límite. Entonces, ese límite inicialmente me da infinito sobre infinito. Entonces voy a aplicar la regla del L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x cuadrado es 2x más la derivada de 2x es 2 sobre la derivada del de abajo. La derivada de x a la 3 es 3x a la 2 menos la derivada de 16x es 16. Si vuelvo y reemplazo el infinito, me va a seguir dando infinito sobre infinito. Verifíquenlo. Como me sigue dando infinito sobre infinito, voy a volver a aplicar L'Hopital. Límite cuando x tiende a infinito. Derivo arriba, la derivada de 2x es 2 sobre la derivada del de abajo, la derivada de 3x al cuadrado. Baja al 2 y 3 por 2 es 6. X a la 1. ¿Listo? Y bueno, y menos 16, perdón, la derivada de 16, que es 0. Entonces, esa derivada no la voy a escribir. Listo. Entonces, ese 0 no lo escribo, ¿no? Entonces, reemplazo la x por infinito y me doy cuenta que me da
2 sobre infinito. Y si divido 2 entre infinito, eso me da 0. Eso quiere decir que la pendiente de la asíntota oblicua, si la hay, es 0. De una vez les digo, si les da m igual a 0, quiere decir que les va a dar la misma asíntota horizontal. Pero pues yo sigo haciendo el proceso para demostrarles lo que les estoy diciendo. Después de que ustedes hayan m, tienen que proceder a hallar b. Entonces, ¿cómo se halla b? Vayan a su teoría. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que b se halla con el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. Entonces vamos a hallar b. Entonces b es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16 menos m por x. ¿Quién es m? 0 por x. Pero 0 por x es 0. Entonces, solo me va a quedar el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado más 2x, perdón, menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Miren que ese límite es el mismo límite que se resolvió para hallar la asíntota horizontal. Es el mismo límite. ¿Y cuánto dio ese límite al final? Dio 1. Entonces no es necesario que volvamos a hacer el proceso. Este límite es 1. Como me da 1, entonces puedo decir que la asíntota oblicua es y igual a mx, es decir, 0x más b, es decir, más 1. Pero 0x es 0, más 1 es 1. Miren que les dio y igual a 1. Y y igual a 1 es la misma asíntota horizontal. Entonces no es necesario tener esta en cuenta porque es la misma asíntota horizontal. ¿Listo? Bueno, muchachos, después de que ustedes ya hallaron todo esto, tienen que mirar si tienen asíntotas horizontales y si tienen asíntotas oblicuas para determinar si hay puntos de corte con las asíntotas horizontales u oblicuas. Como solo tengo horizontal, entonces voy a mirar si puedo hallar el punto de corte con la asíntota horizontal. ¿Qué dice la teoría? Que para determinar si existe un punto de corte con la asíntota horizontal, lo que hago es igualar mi función a la asíntota horizontal. Entonces, vamos a hacer eso. Igualo mi función a la asíntota horizontal. ¿Quién es mi función? Miren, f de x igual a la asíntota horizontal. ¿Quién es mi función? Es x cuadrado más 2x menos 8 sobre x cuadrado menos 16. Y lo igualo a la asíntota horizontal. ¿Quién es la asíntota horizontal? 1. Y tengo que resolver esta ecuación. ¿Listo? Entonces vamos a resolver esta ecuación para determinar si existe o no punto de corte con la asíntota horizontal. Entonces, esto que está dividiendo lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda? Me queda x cuadrado más
2x menos 8 igual 1 por x cuadrado menos 16 me da x cuadrado menos 16. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Entonces, aquí me queda, si ustedes observan, podemos pasar las x para un lado, los números para el otro. Entonces, me queda x cuadrado más 2x. Dejé este x cuadrado y este 2x en este lado. Este x cuadrado que está sumando lo voy a pasar a restar. Menos x cuadrado. Igual, en el otro lado me quedó menos 16 y este 8 que está restando lo voy a pasar a sumar. Entonces me queda, miren que en este caso se cancela el x cuadrado y me queda 2x igual a menos 16 más 8, que es menos 8. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, me queda x igual a menos 8 sobre 2. Entonces, menos 8 sobre 2, menos por más, da menos y 8 sobre 2 da 4. Entonces, eso quiere decir que la función se encuentra con la asíntota horizontal en x igual a menos 4, pero miren qué pasa. ¿Qué pasa en x igual a menos 4? ¿Qué pasa en x igual a menos 4? Miren que menos 4 no pertenece al dominio de la función. Como menos 4 no pertenece al dominio de la función, entonces es imposible que la función se esté encontrando con la asíntota en menos 4. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, esto no pertenece al dominio de la función y por lo tanto no hay punto de intersección. Si el punto de intersección con la asíntota horizontal les da que no pertenece al dominio de la función, entonces eso no tiene lógica y no habría punto de corte o punto de intersección con la asíntota horizontal. Listo, muchachos. Entonces, ya tenemos todo analizado, podemos hacer el gráfico de la función. Entonces, vamos a hacer el gráfico de la función a partir de sus asíntotas. La próxima clase, nosotros vamos a ver cómo hacer el gráfico de la función, pero haciendo un análisis más profundo, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase, por eso no hay video. No tienen que hacer video ustedes para la próxima clase porque esto lo vamos a seguir trabajando. ¿Listo? Pero lo vamos a trabajar más profundo. Listo, esto es solo como un preámbulo a lo que viene. Bueno, entonces, vamos a graficar todo lo que tenemos. Entonces, lo primero que encontramos es un hueco en el punto menos 4,3 cuartos. ¿Listo? Entonces, un hueco en menos 4,34. 3 cuartos. 1, digamos que acá está el 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí está el 4, perdón, menos 4 y 3 cuartos. Si aquí está el 1, entonces aquí estaría 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, en menos 4,3 cuartos ubico un hueco. ¿Listo? Hago un circulito que indica que allí va a haber un hueco.
Listo, ya grafiqué el hueco. ¿Qué más tengo que graficar? Tengo que graficar esta asíntota vertical. Dice, hay una asíntota vertical en x igual a 4. Entonces, en x igual a 4 hago una asíntota vertical. ¿Cómo se grafica una asíntota vertical? Pues es una línea vertical punteada, ¿no? 1, 2, 3. Por acá estaría el 4. Entonces, por aquí en este 4 voy a trazar una línea punteada que me va a indicar que allí hay una asíntota vertical. ¿Listo? Entonces, esta es la asíntota vertical. Bueno, retomemos qué más nos dice lo que hemos calculado. Miren, nos dice que hay una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces, ubico y igual a 1, ya lo tengo ubicado. Y por allí voy a trazar una línea horizontal. Bueno, voy a hacer esto un poquito hacia acá y voy a hacer el eje un poquito más hacia allá para que se logre distinguir un poco mejor la gráfica. Bueno, ahora voy a ver el comportamiento de la función alrededor de la asíntota vertical. Entonces, miren, voy a la asíntota vertical y me doy cuenta que por la izquierda de la asíntota vertical, la función se va hacia menos infinito. Y por la derecha, la función se va hacia más infinito. Entonces, por la izquierda de la asíntota vertical, se va hacia menos infinito y por la derecha se va hacia más infinito. ¿Listo? Entonces, por la izquierda voy a hacer el gráfico de la función de color verde. ¿Listo? Entonces, por la izquierda de la asíntota vertical, es decir, por aquí, miremos la recta vertical en 4 y por la izquierda le voy a hacer una flecha por ahí abajo en menos infinito. Esa flecha me va a indicar que la función por la izquierda se está yendo hacia menos infinito y a la derecha de esa recta voy a hacer una flecha por acá arriba, pegadita a la recta, que indique que por la derecha la función se está yendo hacia más infinito. Ahora bien, el hueco, la función tiene que pasar por menos infinito a la izquierda de 4 y tiene que pasar por ese hueco. Bueno, pasar no, saltar por ese hueco, ¿no? Y se tiene que pegar a la asíntota horizontal porque por eso es una asíntota horizontal. Entonces, ¿qué me dice todo eso? Todo eso me va a decir es que la función va a ir más o menos así. Y después del hueco, pues se va a ir pegando, 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 pegando a esa asíntota horizontal. ¿Listo? Pero nunca la va a tocar porque no hay punto de corte con la asíntota horizontal. Ahora, yo sé que a la derecha de 4 hay una flechita aquí que me indica que la función se va hacia arriba. Y hay una asíntota horizontal por aquí. Entonces la función se tiene que estar pegando aquí. Entonces eso me dice que la función se va a pegar a esta asíntota horizontal y también se va a pegar a la asíntota vertical. ¿Listo? Entonces, más o menos el bosquejo de la función a partir de las asíntotas serían esos. Si ustedes quieren, pueden hallar este punto de corte con el eje Y y este punto de corte con el eje X. Solo se los voy a mencionar, en la próxima clase lo vamos a ver mejor. Pero ¿cómo se halla el punto de corte con el eje Y? ¿Cuánto vale X cuando la función toca el eje Y? X vale 0. Entonces, en la función reemplacen el X por 0 y van a poder ver cuánto vale Y aquí.
¿Y cuánto vale x aquí? Igual en la función a 0. Igual en la 0. Hagan y igual a 0 y pueden hallar cuánto vale ese punto de aquí. Pero eso lo vamos a ver más detalladamente en la próxima clase. ¿Listo? En esta clase me interesaba mostrarles cómo se hallan las asíntotas verticales, cómo se hallan los huecos, las asíntotas horizontales y las asíntotas oblicuas. Pero todo esto lo vamos a seguir repasando en unas próximas clases. ¿Listo? Entonces, necesito que entiendan bien esta teoría que vimos hoy, estudien bien este video, la teoría, y en la próxima clase vamos a dedicarnos a hacer gráfica de funciones, pero todavía vamos a incluir otros conceptos, como son los de máximos, mínimos y puntos de inflexión. ¿Listo? Entonces, la próxima clase seguimos trabajando en esto de graficación. ¿Listo? Eso, chicos, cualquier pregunta Classroom, si necesitan videoconferencia al final de la clase, saben que podemos hacerla, sobre todo en estas últimas clases del semestre, que creo que de pronto sí lo vayan a necesitar, porque este tema tiene que ver con todo lo que hemos visto durante matemáticas básicas y cálculo diferencial. Listo, chicos, nos vemos la próxima.